Muy bien, entonces vamos a empezar en este momento a transmitir y vamos a empezar a compartir desde ya toda esta información. Como les dije el lunes en el directo pasado, ya saben que si ven que estoy mirando entre una cámara y otra es porque estamos transmitiendo a través de Facebook y a través de Instagram. Y el directo de hoy es: dime desde cuándo tienes sobrepeso y te diré qué conflicto tienes, ¿cierto? Ese es el segundo directo de esta semana gratuita. ¿Y por qué lo he querido denominar así? Es porque hoy vamos a entender, como les dije el lunes, cuando aquí sean las 9 de la noche en Italia y cuando en Colombia sean las 2 de la tarde, mi propósito es que hoy se lleven una información nueva y que hoy entiendan que tener claro el origen, el punto exacto cuando empezó nuestro sobrepeso y tener en cuenta el evento que estaba ocurriendo cuando sucedió nos dará muchas pistas para poder entender lo que nos pasa, y no solo eso, sino para poder sanar algo que queramos sanar. ¿Listo? Entonces, en el directo pasado, en el día número 1, que fue el lunes, aprendimos muchas cosas, aprendimos varias cosas, y el propósito de esto, el propósito de toda esta semana, el propósito de los talleres de Conexión Alimento, el propósito de los programas de Conexión Alimento es básicamente que ustedes tengan herramientas para dos cosas fundamentales. La primera, ojo con esto, la primera cosa fundamental, que es mi mayor propósito con Conexión Alimento y por eso cada vez busco compartirles más información, es la siguiente: que entiendan que eso que no les gusta cuando ven en el espejo, que ese cuerpo que empezó a cambiar, que esos kilos que han ido aumentando con el paso de los años, ha sido únicamente una respuesta biológica con fines de protección. Ha sido la mejor respuesta biológica adaptativa que tu cuerpo encontró para ayudarte a hacer frente al ambiente. Y este es el concepto que vamos a desarrollar también hoy aquí, que tú entiendas que si yo empecé a subir 5, 6, 7 kilos, simplemente fue una respuesta adaptativa de mi cuerpo ante algo que estoy viviendo. Esto es naturaleza, esto es la biología, que es perfecta. Ahora, cuando nosotros entendemos el para qué nuestra biología hizo eso, pues ahí va a ser mucho más fácil poder hacer las compresiones necesarias para que nuestro cuerpo no tenga que seguir en este programa biológico de supervivencia. Así se denomina, desde las 5 leyes de Hammer. Muy bien, lo segundo que quiero que se lleven hoy al final de todo este directo y al final de todo lo que vamos a compartir en el día de hoy es un tema clave. Y es que para nosotros poder bajar esos kilos que hemos venido cogiendo a través del tiempo, que de pronto sin hacer cambios sustanciales en alimentación, de pronto no hemos tenido mucha variación en movimiento, que seguimos caminando, seguimos comiendo normal y empezamos a subir y a subir. Para nosotros poder soltar esos kilos de más hace falta algo necesario, y es que para bajar, para lograr sanar el sobrepeso, hace falta dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Esto es un concepto fundamental: qué tanto estamos sobreviviendo y qué tanto podemos permitirnos empezar a vivir. Así que bueno, en el directo del lunes aprendimos 3 puntos fundamentales que me gusta empezar este directo 2 haciendo una pequeña recapitulación, así como que vamos enlazando y vamos teniendo claros los conceptos que vamos viendo durante estas 3 semanas. De hecho, ya las mujeres recibieron en sus correos electrónicos tanto la grabación del lunes como todas las hojas de ejercicio que eran necesarias, porque ver videos no va a generar ningún cambio. Me puedo sentar todo el día a ver videos en YouTube, me puedo ver todos los videos de Instagram de Conexión Alimento, pero eso no me va a generar ningún cambio. ¿Por qué? Porque necesitamos generar compromisos y necesitamos entrar en acción, necesitamos generar movimientos para que esos cambios se den, y una forma muy positiva de hacer esos cambios es a través de las hojas de ejercicio. Si alguien de las personas que están acá se están uniendo recientemente y todavía no se han inscrito a la semana gratuita, pueden hacerlo. Luego, cuando terminen este directo, van a ver que en la bio está el link para que reciban en sus correos electrónicos toda esta información, las hojas de trabajo, las grabaciones, toda la información que compartimos. Y entonces, resumiendo y recapitulando, ¿qué fue eso que vimos el lunes que nos sirve como punto de partida para empezar el directo de hoy? Fueron 3 cosas fundamentales lo que se trató el lunes. Número 1, y es que para nosotros lograr tener
un cambio físico, el cambio físico que nosotros queremos, bajar de peso, tener una mejor relación con nuestro cuerpo, tener una mejor relación con la alimentación, tener una mejor relación con esa mujer que vemos en el espejo. Para que eso suceda, es fundamental que haya un componente en esa ecuación y es un trabajo interior. Es trabajo interior. Si no hay un trabajo a nivel de creencias y a nivel de las heridas emocionales, simplemente no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque si nosotros simplemente vamos al síntoma, el síntoma que es simplemente el sobrepeso, pues no va a suceder nada. Simplemente vamos a ir ahí a atacar el cuerpo físico a través de cirugías estéticas, a través de la dieta, además. Pero si nosotros seguimos haciendo eso, lo único que va a suceder es reforzar nuestro conflicto de desvalorización. Otra vez no lo logré, otra vez me apunté al gimnasio y no fui nunca, otra vez empecé una dieta y no la culminé. Entonces, punto número 1 de lo que vimos el lunes, que en este rápido resumen del directo del lunes para que podamos empezar con la información del directo de hoy, y es, para que haya un cambio físico es fundamental un trabajo de creencias y de heridas emocionales. Bueno, voy a tomar agua, llevamos 5 minutos y ya estoy así. Muy bien. Punto número 2. Aprendimos algunas de las características del inconsciente y entendimos que el inconsciente no distingue entre real, simbólico, imaginario, virtual, que no tiene tiempos porque siempre está en un continuo presente y por eso es una gran ventaja para nosotros porque nos permite hacer ejercicios para poder sanar heridas que vienen desde infancia e incluso heridas que vienen de traumas transgeneracionales o de memorias uterinas. Y que todo es un yo proyectado. Un ejemplo con el cual pueden entender este concepto de una forma muy fácil, chicas, cuando estamos viendo una película. Nosotros estamos viendo una película y resulta que matan un perrito o vemos que a un niño lo maltratan. Nosotros sabemos que eso no está ocurriendo. Nosotros sabemos que ahí no murió ningún perrito, nosotros sabemos que ahí no murió ningún niño, pero como todo es un yo proyectado, como la persona que está viendo esa película no es esa parte racional. Recuerden que el córtex cerebral es la última parte que evolucionó de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene el tronco cerebral, la sustancia blanca y el córtex cerebral, que es esa última parte. Cuando nosotros estamos frente a esa exposición emocional, yo me siento y veo una película donde el perrito muere, inmediatamente empiezo a llorar. Pues eso mismo que nos sucede es lo mismo que nosotros hacemos y entre comillas nos aprovechamos de eso para el ejercicio terapéutico, para trabajar con ese lenguaje del inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 45 años y si mi herida de infancia viene desde los 6 años, ¿qué voy a hacer? Mis papás, pongamos el caso, ya no viven o tengo una malísima relación con mis padres, hace mucho no hablo con ellos, no puedo hablar con ellos. Pero gracias a estas características del inconsciente, que no distingue entre real, simbólico, imaginario, virtual, que todo es un yo proyectado, que todo es un presente continuo, podemos hacer a través de la terapia viajes, si yo tengo 45, hasta mis 7 años y sanar esa herida. Entonces, ese fue el segundo punto que vimos el lunes. Y el tercero, y muy importante, que es algo que constantemente lo veo en los talleres de conexión alimento, y es cuando, obviamente, en un taller nos extendemos muchísimo y estudiamos con muchísima profundidad todo lo que sucede a nivel inconsciente. Resulta que nuestra mente consciente, lo vimos el lunes, comanda el 5% de nuestra vida. Y entonces ahí entendimos que nosotros creemos que somos muy conscientes y pensamos que tomamos de una forma completamente racional nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras palabras, pero resulta que no. ¿Y por qué resulta que no? Porque el 95% de nuestra vida está comandada por la mente inconsciente. Y entonces, si en mi mente inconsciente hay una herida de rechazo, hay una herida de abandono, hay un conflicto de abuso sexual, hay un conflicto de escasez económica, hay un conflicto de traición, eso va a ser lo que yo toda mi vida voy a arrastrar hasta que no lo haga consciente. Eso es algo que insisto mucho. Si yo tengo una herida de abandono, toda mi vida voy a ser correspondiente con parejas que abandonan.
¿Por qué? Porque es la forma que yo tengo de recordar algo que está pendiente por sanar. Pero entonces, como esta información no la sabemos, lo único que llegamos a decir es qué mala suerte tengo en el amor, todos los hombres se me van. Pero no es así, ya empezamos a entender que hay una información ahí. Muy bien, entonces hoy, en el directo de hoy, ya terminé el resumen anterior, ¿cierto? Entonces son esos 3 puntos que vimos el lunes. Para un cambio físico hace falta trabajar creencias limitantes y heridas emocionales, las características del inconsciente y que solo el 5% lo comanda nuestra mente racional, el 95% nuestra mente inconsciente. Muy bien, ahora, recordar que ese 95% que está comandado por nuestra mente inconsciente tiene como fin primario la protección. Y es una protección que funciona, que garantiza nuestra supervivencia de una forma en que se anticipa al futuro. Y esto es súper clave que lo entiendan. Nuestro inconsciente se anticipa al futuro. Es decir, cuando siente que se está exponiendo ante un peligro que ya vivió, ojo, ya vivió, pero nosotros desde aquí no nos acordamos. Yo a mis 45 años, es un ejemplo, yo a mis 45 años no me acuerdo que yo sufrí una herida de abandono. Es más, ni siquiera lo he detectado, pero yo no me acuerdo. Pero cada vez que yo me voy a enfrentar a un evento emocionalmente similar, se dispara una alarma y mi cuerpo empieza a reaccionar. Entonces, hoy les traje 4 ejemplos, 4 casos reales de mujeres Conexión Alimento, de mujeres que han pasado por los talleres y los programas que hacemos, para compartirles cómo es toda esta teoría, todo esto que les he venido contando en esta semana, para que ustedes entiendan, bueno, estos conceptos, descodificación, hipnosis, consciente, inconsciente, cómo aplico yo todo esto en mi vida, cómo hago yo para entender esas palabras que de pronto a veces son como un poco enredadas a la luz de mi propio caso. Y entonces, vamos con el primer caso. Resulta que si una niña en su primera infancia vivió una profunda escasez económica, estoy hablando de que en su casa literalmente vivieron hambre, que los padres muchas veces no comían para darle de comer a sus pequeños hijos, que muchas veces escucharon a papá y a mamá decir delante de ella, no tenemos recursos económicos, no tenemos alimento, no tenemos trabajo. Muy bien, esa niña, ahí le quedó esa huella emocional en su inconsciente. Al pasar de los años, esa niña no lo va a recordar desde su mente consciente. Es decir, puede que hasta inclusive haya bloqueado esos recuerdos porque fueron muy dolorosos, que es un mecanismo de protección que nosotros tenemos. Esa niña no lo va a recordar, pero años más tarde, cuando viva un evento emocionalmente similar, que ojo, no quiere decir igual, quiere decir emocionalmente similar, como esa información está en nuestro inconsciente y ya aprendimos que tiene mecanismos de protección que funciona anticipándose al futuro, se van a prender alarmas. Resulta que esa niña no recuerda muy bien ese tema de su infancia, pero en su etapa adulta es despedida de su trabajo. De un momento a otro la empresa liquida y esa niña es despedida de su trabajo. Y resulta que en ella se enciende esa alarma. ¿Por qué? Porque no es un evento similar, ella ya no es una niña, es una adulta, ya no estamos hablando de los padres, estamos hablando del trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es un evento similar que me contacta emocionalmente con algo que yo ya viví y fue la profunda escasez económica. Entonces, aquí se activa lo que desde la medicina germánica y el doctor Hammer denominó la triada: psique, cerebro, órgano. Tranquilos que les voy a desglosar todo esto. ¿Qué es lo que sucede en la psique? Hay un pensamiento recurrente, rumiante. Perdí mi empleo, ahora ¿cómo voy a hacer? No tengo recursos, tengo deudas, ¿cómo voy a llegar al fin de mes? Hay un pensamiento rumiante. Luego, a nivel de cerebro, voy a intercambiarme esto porque yo siento que esto se me cae. Bueno, entonces resulta que a nivel del cerebro hay lo que se denomina un foco de Hammer que se puede ver en una tomografía axial computarizada, ¿sí? Eso se denomina un foco de Hammer. Psique, pensamiento recurrente, foco de Hammer. Y a nivel de órgano, ¿qué va a suceder? Va a hablar al órgano que está en función, en relación con el conflicto que yo estoy viviendo.
¿Cuál es el órgano en función del conflicto que yo estoy viviendo si estoy viviendo un evento de escasez? Porque siendo niña pasé hambre, eso yo no lo recuerdo, pero siendo adulta me despiden de mi trabajo. Pues los órganos que se encargan de la gestión del agua y la gestión de la reserva, túbulo colector renal y reserva del tejido adiposo. ¿Cómo funciona? Cae la función del túbulo colector renal y nos empezamos a retener líquido. ¿Por qué? Porque sin agua no podemos vivir. ¿Y por qué de grasa? Porque es la mejor reserva que existe. Esos programas están activos psique, cerebro y órgano. Y entonces, aterrizando esto a palabras más sencillas, como digamos, que se pueden ver en el día a día. Al vivir un momento emocionalmente similar, aunque esta mujer tenga la nevera llena, tenga la alacena llena, tenga ahorros, tenga dinero por la liquidación tras su despido laboral, inclusive, aunque tenga todas las capacidades y las características para encontrar un nuevo trabajo en la menor brevedad de tiempo posible, lo único que su inconsciente, chicas, va a tener claro son tres cosas. Hay escasez, estamos en un entorno hostil, necesitamos ahorrar. Punto. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Nuestra biología no entiende de dietas, nuestra biología, al único que no le gusta que nosotros subamos de peso es a las redes sociales. De resto, para nuestra biología es el mejor cuerpo que podemos tener para afrontar esas situaciones. Si en mi inconsciente, en la tríada psique, cerebro, órgano, hay una información de escasez y sucede todo eso, lo vamos a vivir. El mejor ejemplo, miren, cuando escuchen lo que yo les comparto, y cuando vean las hojas de trabajo, hagan el clásico ejemplo cuando uno va a una conferencia y dice, no me crean nada. Entonces, no me crean nada a mí que en este momento les estoy hablando. Vívanlo, por favor, vívanlo. Cuando yo estoy en el trabajo y tengo muchísima ira, tengo una discusión, tengo un problema, es inevitable, bueno, no es inevitable porque aprendemos a gestionarlo, pero ¿a cuántas de ustedes no les ha pasado que llegan a casa con gastritis? ¿A cuántas no les ha pasado que llegan con un dolor de estómago impresionante? ¿Por qué? Porque ahí es donde está lo que no podemos digerir. Obviamente el estómago pues tiene cada parte un conflicto que obviamente no me voy a poner aquí a desglosarlo. Pero siempre entiendan que hay una conexión. No es que mis emociones están como allá afuera. Aquí está Carolina y las emociones de Carolina están por allá. Todo es un yo conectado. Mis emociones, mis pensamientos y mi cuerpo. Volvamos al caso de la niña. Esta niña son esas tres cosas. Hay escasez, estamos en un entorno hostil, necesitamos ahorrar, punto. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿cómo vamos a ahorrar? ¿Cómo ahorrar ese cuerpo? La doctora Matilda Lisdero lo define de una forma que a mí me encanta y es nuestro animalito. El animalito que somos, ¿cierto? El animalito, imaginémonos como la parte más biológica, lo que va a hacer es, va a empezar a echar mano de las reservas, de nuevo, agua y grasa. ¿Por qué? Porque recordemos que la máxima acumulación de glucógeno nos alcanza más o menos para un día, para un día, digamos, sin empezar a tener como cosas en el cuerpo. Pero una persona con un porcentaje de grasa, digamos un porcentaje del 18 o 20% de su grasa, es una persona que tranquilamente puede vivir semanas sin comer. Por eso el ayuno intermitente es tan poderoso, entre otros beneficios, para una pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque tira de las reservas de grasa para hacer las actividades que requieren. Entonces, ¿qué duda nos puede caber que la reserva energética a través de la grasa es la reserva más eficiente que la biología tiene? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con este ejemplo de niña escasez, mujer pierde su trabajo, se activa ese programa, empieza a subir de peso, es una invitación para que, si es tu caso, si tienes sobrepeso, si empezaste una relación conflictiva con el alimento, empieces a identificar si este ejemplo resuena contigo. Durante este directo voy a decir 4. Este fue el primero de 4. Para que tú empieces a identificar, bueno, ¿será que eso es lo que a mí me pasa? ¿Será que yo empecé a subir de peso desde que perdí mi empleo?
Recuerda que tu mente racional sabe que tú tienes ahorros, sabe que te dieron dinero en la liquidación y sabes que bajas y en el primer piso está el Mercadona, o sea, hay cualquier tienda para comprar, pero tu inconsciente no, ¿sí? O sea, vuelvo y tomo las palabras de la doctora Lisdero, el animalito que tenemos no entiende eso, simplemente entiende que estamos en un entorno hostil. Por eso, esa también es la explicación del efecto rebote en las dietas. Cuando yo tengo un estilo de alimentación que va, ponle que yo tenga una alimentación donde ingiero 1800 calorías diarias. Ingiero 1800 calorías todos los días, todos los días, todos los días. Y resulta que tengo una fiesta y me da por hacer una dieta porque tengo que entrar en el vestido. Y de 1800 empiezo a comer 1400 calorías. Hay una reducción en mi ingesta calórica diaria. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro organismo se pone en modo ahorro, en modo ahorro, en modo ahorro. Y claro que vamos a perder peso, pero como esas dietas no se pueden sostener en el tiempo, cuando nosotros salgamos de la dieta, ¿qué es lo que va a interpretar ese animalito? ¿Qué es lo que va a interpretar nuestra biología? Ay, no, estamos en un ambiente hostil, es mejor que empecemos a ahorrar para un evento futuro, para un evento futuro. Miren el ejemplo cuando estén en el mar, cuando un pececito, cuando una ola lo tira fuera, ¿qué es lo que sucede? Empieza a hincharse, se queda quieto, observen la naturaleza, se queda quieto, se hincha. ¿Por qué? Porque bajo la función del túbulo colector renal no se pierde una sola gota porque se activa un mecanismo que tiene como fin primario la supervivencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que otra ola vuelva y lo lleve adentro. Funciona igual. Si yo estoy en este entorno hostil, empiezo en modo ahorro, no suelto nada porque no sabemos qué va a pasar después. Muy bien, seguimos. Entonces, ahora, si quieren empezar a hacer preguntas, adelante. Adelante que aquí ya podemos empezar a hacer las preguntas. Ahora, vamos con otro caso de una persona. Por eso es fundamental saber cuándo empezó el sobrepeso, porque cuando nosotros sabemos hace cuántos años fue, empezamos a detectarnos qué era lo que estábamos viviendo en el entorno emocional. Eso es algo que se los dejo en las hojas de trabajo que ya van a recibir mañana. Muy bien, entonces resulta ahora el caso de una mujer que está dentro del programa de Conexión Alimento y ella tenía 3 kilos de más. 3 kilos. Aquí no hay juicios de valor, es decir, para esta mujer esos 3 kilos eran incómodos. No hay juicios de valor en el sentido de que para ella era una situación incómoda esos 3 kilos y todo el mundo le decía, pero si tú estás perfecta. Y para otra persona son 10, para otra persona son 18, pero había un tema que la incomodaba. Entonces empezamos a realizar la hoja de ruta. La hoja de ruta es algo que yo hago con todas mis consultantes dentro de Conexión Alimento, y es que cuando una persona se vincula a los talleres o los programas de Conexión Alimento, tenemos una entrevista inicial y en esa hoja de ruta marcamos básicamente 3 momentos claves para identificar cuál es el origen de su sobrepeso. En este caso, esta chica no tenía claramente sobrepeso, pero sí tenía una relación conflictual con su cuerpo. Ella no le gustaba lo que veía en el espejo. Y desde ahí, desde que eso suceda, ya es un detonante importante para empezar a trabajar. Esos 3 momentos que nosotros verificamos en la hoja de ruta son la biografía, es decir, la historia de esa mujer en su etapa adulta, que ha vivido, como en el caso anterior, despidos, crisis económicas, pérdidas, separaciones, migraciones, ¿sí? La historia de su mujer en su vida adulta. Segundo, el proyecto sentido gestacional, esa etapa inicial que sucedió cuando papá y mamá nos esperaban, porque todo lo que mamá vivió, sintió, también lo sintió el bebé. Lo que pasa es que obviamente no nos acordamos desde lo racional, pero hay memorias uterinas y se trabajan en consulta y eso es de los más impresionantes. Si yo puedo decir, uno de los ejercicios de la terapia que más impacta a las mujeres son las hipnosis de regresión a las memorias uterinas. Yo creo que es de las que más impacto tienen porque realmente se siente lo que mamá vivió cuando nos esperaba, porque hay unas memorias uterinas. Y por último, de esa hoja de ruta, primero biografía, segundo proyecto y sentido, tercero el análisis transgeneracional.
¿Qué es el análisis transgeneracional? Es cuando empezamos a analizar todo ese genosociograma, lo que es nuestro árbol genealógico, y cuando nos damos cuenta que yo estoy aquí, pero arriba de mí está papá y mamá, mis 4 abuelos, mis 8 bisabuelos, mis 16 tatarabuelos, es decir, nosotros somos el resultado de muchas generaciones que estuvieron antes que nosotros, aunque no los hayamos conocido, aunque hayamos sido a una familia adoptada, nosotros somos el resultado de eso. Y no solo somos el resultado de ellos, sino sobre todo de lo que vivieron emocionalmente y de lo que, sobre todo de lo que no dijeron. En los secretos hay demasiada información. Bien, entonces continuamos con la chica de estos 3 kilos. Ella llevaba 6 años que no lo dije antes, ella llevaba 6 años que hiciera lo que hiciera, no lograba bajar de peso. Esta chica no lograba bajar de peso. Contacta Conexión Alimento, dibujamos esta hoja de ruta. ¿Qué pasa? Resulta que encontramos, miren, muchas veces lo que para la misma persona no es evidente, porque hay un mecanismo de protección que nos impide ver lo que nos dolió mucho. Encontramos que ella hace 6 años había tenido un aborto a sus 3 meses. Había tenido un aborto espontáneo, perdió a su bebé cuando tenía 3 meses. Esto se denomina un conflicto de ausencia desde la descodificación biológica, y esto lo vamos a ver en el directo número 3 del viernes, así que por favor no se lo vayan a perder, porque les voy a contar conflicto por conflicto de los principales conflictos que hay desde la descodificación con una mirada al sobrepeso. Entonces ella encontramos que ahí era el conflicto programante, ese conflicto de ausencia. ¿Y qué es lo que sucedía? Esta mujer no había podido hacer el duelo, no había podido cerrar esa pérdida, no había podido concluir ese evento que para ella fue tan doloroso. Y muchas veces lo que veo en la consulta de Conexión Alimento cada día es que no prestamos mucha atención a los abortos. Y los abortos hacen parte del árbol genealógico. Aborto provocado, aborto espontáneo, por las circunstancias que fueran. Recordemos que cuando se hace un trabajo terapéutico no hay juicio, o sea, no es que nadie te va a juzgar, pero sí hace falta mirar lo que sucedió, porque no, esto no es así como que voy, me hago un aborto y hasta luego. Hay cosas que pasan. Cuando esta mujer entendió, hicimos todo el ejercicio terapéutico, hicimos todo el cierre de ciclo, esa mujer bajó esos 3 kilos. ¿Cómo funciona este círculo? Lo primero es hacer consciente lo inconsciente, es decir, esa información estaba ahí en su inconsciente, pero ya no sabía, es decir, no sabía que no sabía. Eso es lo que se denomina una incompetencia inconsciente. Ella nunca relacionó eso. Ella decía, pero si yo hago deporte, pero si yo como bien, pero estos 3 kilos, para donde me muevo no logro soltar esos 3 kilos. Cuando en la sesión simplemente lo hablamos, sin terapia, sin nada, simplemente lo hablamos. Oye, mira, vimos tu hoja de ruta, esto es lo que te sucede. Hace 6 años viviste eso, porque se hace un cuestionario muy profundo. 1, hacer consciente lo inconsciente. 2, ejercicio terapéutico, que pueden ser ejercicios en descodificación biológica o hipnosis ericksoniana, que son las 2 herramientas que utilizo dentro de Conexión Alimento para hacer el desbloqueo emocional y que la persona pueda poner fin a eso que sucede. Y 3, un acto simbólico. Hay muchos tipos de actos simbólicos: escribir una carta, hacer un duelo, hacer un entierro a ese bebé, obviamente con figuras, con simbolismos, el que tú quieras. Es que yo soy católica, yo soy lo que tú quieras. Con la naturaleza hay muchos actos simbólicos. Si les interesa profundizar en el tema, Alejandro Jodorowsky con su libro Metagenealogía, bueno, ahí encontrarán el mundo para hacerlo. Muy bien, ahora vamos con el tercer caso. Voy a tomar un poquito de agua. Vamos con el tercer caso. Ya vemos que el primero fue una mujer que aumentó de peso luego de su despido laboral. Segundo, la mujer que no logra bajar de peso sus 3 kilos luego del aborto. Vamos con el tercer caso. Y este es uno de los casos que más bonito. Les comentaba ahora, cuando en Conexión Alimento hacemos lo que es la hipnosis de regresión a las memorias uterinas, de verdad que es algo precioso, es algo que si pueden, dense la oportunidad de vivirlo, porque desconocemos mucho, pero mucho lo que es
toda la época intrauterina. Es el gran desconocido y ahí se gestan muchísimas de las cosas que nos limitan. Resulta que para profundizar, si desean hacerlo, Mark Frechet nos da toda la información de lo que es el proyecto sentido gestacional. Y entonces ahí lo que entendemos es que todo lo que mamá sintió, lo sintió también el bebé. Y entonces si mamá vivió en un entorno hostil, de violencia, de abandono, de profunda soledad, de amenaza por su vida durante el embarazo, todo eso lo recibe el bebé, porque es que por el cordón umbilical no solo pasa alimento, pasan todos los neurotransmisores de cómo se está sintiendo mamá, ¿sí? Si mamá fue abandonada por su pareja, si mamá tenía mucho miedo ante el futuro, eso lo siente el bebé. Y lo que no sabemos es que años después vemos personas absolutamente nerviosas y no sabemos por qué, o demasiado sensibles o con heridas de abandono muy profunda y no sabemos por qué. En este caso, ¿qué sucedió? Resulta que una chica de Conexión Alimento me consulta por un conflicto, ella no sabía que se denominaba así, un conflicto por una herida de rechazo. Básicamente ella me cuenta lo que siente, pero en resumen es esto. ¿Qué es lo que pasa? Su madre no pensaba en absoluto tener más hijos, cuando ya tenía 4 hijos. Y aparte tenía varios problemas psicológicos, tomaba pastillas para la ansiedad y para la depresión. Cuando la madre en un chequeo médico se entera que está en embarazo, resulta que la madre llora, está supremamente confundida, siente terror literalmente por estar embarazada. El médico, obviamente digamos en su propósito de prevención, lo que hace es decirle, señora, lo que hay que hacer aquí es abortar. Hay que abortar porque ha habido una ingesta de medicamentos con una carga muy fuerte y eso es peligrosísimo para usted y para el bebé. Entonces lo mejor es abortar. Claramente no lo hizo porque si no, no les estaría contando la historia de la chica de Conexión Alimento. Resulta que esta chica toda su vida arrastró una nostalgia profunda, una nostalgia de eso que decimos no sé por qué. Yo no sé por qué amanezco así, yo no sé por qué tengo estos días así, pero no es un día ni dos, son muchos. Y esa nostalgia profunda ya siempre la descargaba en el dulce. ¿Qué es descargarla en el dulce? No es comerme un helado un domingo, no estoy hablando de eso. Descargarla en el dulce es, estoy sentada viendo una película o viendo televisión o leyendo un libro, lo que sea, son las 11 de la noche y me paro de una a la nevera a comerme un litro de helado, unas galletas, una barra de chocolate entera. Estoy llenando ese vacío emocional con comida. Hicimos una hipnosis de regresión a las memorias uterinas y fue algo maravilloso porque esa persona pudo descargar todas las sensaciones corporales, todo el terror, el miedo, la angustia que sintió la mamá ante esa noticia de estoy en embarazo y estoy tomando estas medicinas. Cuando se hace la descarga de la sensación corporal y luego se cierra con el acto simbólico, es un mensaje, primero se descarga del cuerpo todo lo que necesitamos, pero el acto simbólico es como esa graduación, no quiere decir que sea imprescindible, pero sí quiere decir que ayuda en el proceso. Así que me gusta mucho hablar de casos reales porque me parece que es la manera que mejor se entienden. Cuéntenme ustedes aquí en comentarios si les gusta que les cuente estos casos reales. Me parece que es una forma bonita de que entiendan la teoría, pero cuéntenme ustedes son los que mandan. Bueno, chicas, último caso, que ya vamos 35 minutos. Les voy a contar el caso de una mujer, también dentro del programa grupal, bueno, ha hecho todos los programas de hecho, y resulta que esta chica subió 20 kilos hace 20 años que dejó su país. Una vez más, muchas veces cuando la historia está frente a nuestros ojos tendemos como a obviarlas. Obviamente no tenemos por qué saber toda esta información, simplemente ella asociaba, subí todos estos kilos porque es que en este país, Clau, muchas gracias, excelente mi caro, información muy valiosa, me encanta que les guste. Resulta que esta chica, ¿qué es lo que sucede? Ella se va de su país, vamos a poner el ejemplo de Colombia a España, y ella empieza a subir de peso,
a medida que va pasando el tiempo. Lo empezó a asociar, bueno, será la comida que hay aquí, estos hábitos alimenticios son diferentes, el agua, me engordó el agua. ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que no tenía como unos hábitos alimenticios, digamos, como muy perjudiciales para su salud, y de hecho ha sido siempre una chica que le ha gustado hacer deporte, caminar, de hecho correr, como que le gustaba hacer deporte, pero 20 kilos. ¿Qué pasa? Con ella hicimos, Nati, excelente que compartas estos casos. Bueno, me encanta porque es la forma que tenemos como para entender que si otra persona ya lo vivió y nosotros mismos lo podemos ver en un caso día a día, maravilloso que podamos aplicar esta información. Y ojo que mañana que les llegue a sus correos electrónicos las hojas de trabajo, ahí sí que profundizamos más. Entonces resulta que esta chica con estos 20 kilos de más, hicimos como varios puntos, que de hecho los tengo aquí para que no se me pase ni uno. Lo primero fue detectar el conflicto desencadenante. ¿Qué quiere decir esto? Y es un evento con un alto componente emocional. Un evento con un alto componente emocional, un evento que realmente sobrepasó los límites del estrés. No estoy diciendo el estrés de me dejó el bus, se me dañó una uña, me despeiné. No, estamos diciendo un estrés que supera los umbrales. Hagan de cuenta que acá hay como una línea, todo lo que supera el umbral de estrés es cuando el cuerpo ya no lo resiste y empieza a generar respuestas biológicas, ¿sí? El estrés es bueno, el miedo es bueno, el miedo nos ha permitido llegar vivos hasta aquí. Recuerden que hace miles de millones de años, cuando estábamos en la selva, encontramos de frente un león, ¿sí? Y ahí era que las respuestas biológicas del estrés y el miedo funcionaban. Pero resulta que hoy día no es el león, hoy en día es el jefe, el esposo, el vecino, mis hijos, ¿sí? Entonces cuando hay un estrés prolongado, el cuerpo empieza a reaccionar. ¿Para qué son todas estas técnicas? Yo siempre lo digo, conexión alimento no es para adelgazar. Conexión alimento es para que ustedes entiendan, a aprender a adquirir estas herramientas, porque problemas vamos a tener siempre, lamento decírselos, pero cuando nosotros aprendemos a gestionar ese estrés, ya nuestro cuerpo no lo hace por mí, ya yo no empiezo a retener líquido, no empiezo a retener grasa, sino que yo ya sé cómo gestionarlo. Entonces, chica sube 20 kilos al migrar. Punto número 1, detectamos el conflicto desencadenante, o sea, ese evento emocionalmente muy fuerte. ¿Cuál fue? Cuando deja su país. Ella no sabía, ella pensó que Luz Dari, Carito, muy claro el tema, identificó perfectamente, maravilloso, maravilloso, mi Luzda, tú y yo tenemos una sesión de hipnosis pendiente, ojo, no se nos puede pasar. ¿Qué pasa con esta chica de los 20 kilos? Cuando se va del país, pensaba que lo había vivido como una nueva experiencia, pero realmente fue un evento emocional muy, muy difícil, que como que nunca le había hecho caso a eso. Segundo, hicimos ejercicios de descodificación de hipnosis para vaciar todas las sensaciones corporales. Esto, sí, ¿qué son sensaciones corporales? Cuando nosotros estamos haciendo ejercicios a través de hipnosis o a través de un ejercicio sencillo en descodificación, ¿qué son sensaciones corporales? Ay, tengo un nudo en la garganta, me sudan las manos, tengo los dientes apretados, me duele el estómago. Esos son sensaciones corporales, y el vaciado de sensaciones corporales, de hecho por ahí en mi Instagram hay un ejercicio donde les enseño cómo hacerlo. No quiere decir que me descodifique sola, pero sí me ayuda como a liberarlo, porque no nos permitimos sentir. Bueno, y ahí aportamos un recurso donde faltó. Por ejemplo, si a esa niña le faltó amor, protección, cuidado en su infancia, a través de los lenguajes del inconsciente aportamos el recurso. Lo tercero, trabajamos sobre la creencia base. Ojo que aquí hay un tema clave. ¿Qué es la creencia base? La creencia base fue que ella, cuando se fue del país, esta chica es la menor de 3 hermanos. Cuando ella se fue del país, sus hermanos no se fueron con ella. Ella se fue con sus padres. La creencia, y ella es una mujer muy fuerte, es muy líder. Cuando ella se va del país, su creencia base y su inconsciente, oculta, nunca la verbalizó, nunca la dijo, es más, ni siquiera lo hacía de una forma consciente, era: si yo me voy, ¿qué será de la vida de mis hermanos? Ojo que ella es la menor. ¿Qué será la vida de mis hermanos? Y sobre todo del hermano mayor. Cuando hay una creencia así, ¿qué es lo que pasa? Muchas cosas.
Lo primero, si nos vamos a los órdenes del amor de Bert Hellinger y las constelaciones familiares, ahí había un desorden. Ella es la hermana 3 y su mayor angustia era el hermano número 1. Lo segundo, había todo un conflicto emocional que había superado el umbral de estrés, el desarraigo. Tercero, había además un conflicto que les voy a explicar el viernes que se llama conflicto de ser el pilar de la familia. ¿Qué es ser el pilar de la familia? Es cuando yo siento que yo tengo que cargar con todo esto. Y mira, lo vimos el lunes, lo metabólico está al servicio de lo psíquico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo este pensamiento, recuerden el triángulo psique, cerebro, órgano. Si yo tengo el pensamiento recurrente de qué va a ser de mi familia, yo soy el pilar, sin mí esto no va a funcionar, esto cuando yo me voy, esto se va a caer todo. Como lo metabólico está al servicio de lo psíquico, pues tus brazos van a crecer en proporción de lo que tú estás necesitando. ¿Para qué son los brazos? Para cargar. Había una fuerte concentración de grasa en sus brazos. Ojo con esto, chicas. ¿Quiere decir que todas las mujeres que migren van a subir de peso? No es así. ¿Quiere decir que todas las mujeres que hayan perdido su empleo o que hayan sufrido un aborto, como todos los casos anteriores que les he mostrado, van a subir de peso? No. Esto no son reglas y esto no es un diccionario de descodificación, como muchos que de pronto por ahí se encuentran en redes. No es un diccionario de descodificación biológica. Son casos reales, pero que se hacen a la luz del consultante. Para una persona, irse del país puede significar lo mejor que le puede pasar en su vida, nuevas oportunidades, o me liberé de algo que yo ya no quería. Para otras personas, como en el caso de este cuarto caso de la consultante, puede significar estoy un poco allá, pero dejo un poco acá. Y aunque eso más o menos siempre suceda con la migración, cuando yo siento que yo soy el pilar económico de mi familia, económico y emocional. Y además hay un desorden en el amor, porque yo no estoy ocupando mi lugar, esto es un término de constelaciones familiares, no estoy ocupando el lugar que me corresponde porque yo soy la pequeña y él es el mayor, hay un desorden. Entonces esto no es una regla, no es como que, bueno, entonces si alguien se va del país va a subir de peso. ¿Por qué? Porque no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos, lo que hace que nuestro cuerpo genere respuestas biológicas adaptativas. Si hay un pensamiento de hay un peligro por mi existencia, hay un peligro ante lo que más va a suceder, hay un peligro por mi vida y la vida de mis seres amados, inmediatamente se va a activar, va a caer la función del colector renal y va a aumentar grasa. Otro ejemplo, hasta aquí los ejemplos de chicas de conexión alimento. Otro ejemplo que lo pueden ver muy claro en caída de la función del túbulo colector renal, es que verifiquen cuando alguien está, por ejemplo, un anciano, o ni siquiera muy anciano, pero de pronto una persona que ya estaba en su etapa muy adulta, sus hijos se fueron, se casaron, tienen hijos, y esa persona la llevan a una casa de adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa? Es frecuente ver que estas personas empiezan a tener una fuerte retención hídrica y entonces empiezan a hincharse, se hinchan, pliegues, bolsas, mucha retención hídrica y dicen, no, es que a esta edad es normal, es que esto es lo que sucede a esta edad, ¿cierto? Como si tener esos años fuera sinónimo de tengo que tener esta retención hídrica. ¿Qué es lo que sucede? Nunca mejor dicho, como pez fuera del agua. De hecho, así lo denominó el Dr. Hammer. ¿Cuántas veces me he sentido yo como pez fuera del agua? En ese caso de estos adultos mayores, estoy en una casa que no es mía, con una gente que yo no conozco, yo estoy aquí en contra de mi voluntad, no entiendo nada y obviamente mi biología va a empezar a responder. De hecho, todos los casos que les conté anteriormente, el de la mujer que subió de peso luego de perder su empleo, la que no lograba bajar sus 3 kilos luego del aborto, la que tuvo las memorias uterinas de rechazo y la última mujer que subió de peso luego de una migración, tienen todas ellas un común denominador y es que se superó el umbral del estrés. Cuando se supera el umbral del estrés, ¿qué quiere decir? Imagínense en el eje vertical el conflicto, el umbral del estrés y en el eje horizontal el tiempo, ¿sí? Como estas grafiquitas que hacemos. Si yo tengo un conflicto de
peligro por mi existencia, peligro por mi existencia, peligro por mi existencia, y está muy sostenido en el tiempo. Hay mujeres que dicen, llevo 15 años con este sobrepeso y haga lo que haga no puedo. Claro, hay un umbral sostenido, hay un estrés prolongado que ya pasó el umbral, no solo el estrés, sino del tiempo. Entonces, ¿por qué la descodificación biológica es, no me gusta ni siquiera decir tan efectiva para el sobrepeso? Rosana, qué bonito es escucharte, eres tan clara su explicación. Rosana, muchas gracias, me alegra mucho, mucho que les sirva. Cuando no me gusta ni siquiera decir la descodificación biológica es muy buena para adelgazar, porque ni siquiera es eso, es que cuando yo hago todo un trabajo de creencias y cuando yo entiendo cómo funciona mi cuerpo, ese es mi propósito con Conexión Alimento, que entendamos cómo funciona mi cuerpo. De hecho, las chicas que están dentro del programa y dentro de los talleres que hago, los talleres son algo maravilloso porque es concentrarnos y ahí sí podemos hablar uno a uno. Los talleres son de las cosas más maravillosas que compartimos. Me preguntan, Caro, ¿y tú cómo comes? ¿Tú cuántos días a la semana entrenas? ¿Tú qué ejercicio haces? Yo se los comparto, ¿cierto? Pero uno, no soy nutricionista, entonces no puedo dar una dieta. Dos, no soy entrenadora física. Lo que yo les puedo compartir ya las personas que están trabajando conmigo es el estilo de vida que llevo hace muchos años, que llevo sosteniendo en el tiempo, cuando viajo, cuando estoy en Colombia, cuando estoy en varias ciudades europeas, donde sea, porque es algo que yo ya lo integré. Pero esos son como las últimas partes del proceso. Porque si yo empiezo y me siento con una persona que me dice, hola, tengo 25 kilos de sobrepeso, y yo le digo, bueno, a partir de mañana, por favor, solo puedes comer esto, no va a funcionar si no hay antes un trabajo previo de creencias, previo de entender las heridas emocionales y previo de entender que el inconsciente es depositario de todas las huellas emocionales que nosotros no hemos podido sanar. Entonces, por eso ese es el punto de partida. Muy bien, 8:50, pues hasta aquí los casos, 4 casos de mujeres, casos reales, casos que he visto en consulta y casos donde he visto unos cambios impresionantes. ¿Han bajado de peso? Por supuesto, pero como les dije al principio, es en lo que menos se fijan. Me contactaron por eso, pero es en lo que menos se fijan. Y por eso los talleres que hacemos, los talleres vivenciales, son tan maravillosos y están tan ricos en contenido, porque me apunto a un taller y digo, bueno, me voy a apuntar a ese taller a ver si de pronto voy adelgazo. Pero resulta que salgo del taller y entiendo que la relación con mi madre siempre ha sido conflictiva y ha condicionado toda mi vida. Que llevo muchos años sosteniendo lo insostenible. Que hace mucho tiempo ni siquiera me había dado cuenta que ya nada me ilusiona, que me da lo mismo todo, ¿sí? Como decimos en Colombia, me da lo mismo 8 que 80. Ir a trabajar, ni me emociona. Tengo proyectos, ni me emociona. Cuando, se los dije al principio, una de las formas fundamentales para trabajar el sobrepeso es dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Cuando nosotros empezamos a vivir, nuestro cuerpo no necesita acumular más grasa, no necesita acumular más agua. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo lo único que ha hecho todos estos años ha sido protegiéndonos, la forma que tenemos de cortar con eso es decirle, gracias amado cuerpo por protegerme estos 15, estos 20 años que llevo con sobrepeso. De hecho hay un ejercicio bonito. Frente al espejo, como con las manos, no sé, ponle que lo que más te incomoda de tu cuerpo, de lo que ves en esa mujer que ves en el espejo, es tu estómago. Con las manos en el estómago, gracias amado cuerpo por haberme protegido todos estos años. Gracias amado cuerpo, porque eso que yo tanto odié, ojo con esto, hasta tuve asco, se los digo por casos reales. Hasta tuve asco al verme en el espejo, ha sido la mejor respuesta biológica que encontraste para protegerme. Ahora déjame ser yo quien lo haga, porque soy adulta y sé cómo hacerlo. Si ves el replay, puedes copiar estas palabras en tu agenda y hacerlo. Igual no tienen que ser textuales, pero ese es el sentido. Que tu biología entienda que tú ya no necesitas de esos recursos de retención hídrica y aumento del tejido adiposo, sino que tú ya cuentas con todos los recursos para hacerlo por ti. Hoy, bueno, había dicho que ya había acabado los casos, pero todavía nos quedan 5 minutos, entonces voy a comentar el último. Así serían 6.
Resulta que hoy tuve en consulta, la última consulta antes de entrar a este directo, un ejercicio muy bonito. Bueno, luego de una hipnosis, que es un ejercicio muy profundo y es un ejercicio además supremamente seguro, que es algo que me preguntan mucho si se puede hacer online, por supuesto, donde la persona inclusive tenía una conversación luego de hacer su hipnosis con el espejo, este ejercicio que les estoy mostrando. Bueno, no les puedo contar, las chicas lloran, descargan, porque pasamos de lo que yo tanto he odiado y he sentido hasta asco al ver en el espejo, a comprender que ha sido simplemente una respuesta adaptativa de mi biología para que yo pueda enfrentar lo que estoy viviendo. Si yo estoy viviendo una crisis económica muy fuerte, ¿será que eso no tiene que ver con mi sobrepeso? Si yo tuve una pérdida profunda de un ser muy amado, ¿será que eso no tiene que ver con mi sobrepeso? Si yo tengo un miedo que se denomina en descodificación miedo frontal. Si yo tengo un miedo frontal, tengo chicas en Estados Unidos que me dicen, me aterra cuando mis hijos van al colegio, porque yo no sé qué va a pasar en el colegio. Todo el tiempo tengo un miedo, todo el tiempo tengo un miedo. Recuerden, cuando superamos el umbral del estrés, nuestra biología actúa. La nuestra y la del perrito que tú tienes en tu casa y la del gatico que tú tienes en tu casa. Funcionamos así, chicas. Por favor, es hora de entender cómo funciona nuestro cuerpo. Si yo estoy en un estrés prolongado y sostenido en el tiempo, ya mi cuerpo no da más. Y es ahí cuando de un momento a otro llegué a mis 45 años y tengo 30 kilos de más. 30 kilos de más que yo ya ni sé qué hacer, no sé qué hacer. Y empiezo la dieta. Y cada vez que hago una dieta es como meter en una alcancía una monedita que me va ayudando a aumentar mi desvalorización, porque va a ser una dieta más que no voy a alcanzar. Pero cuando yo empiezo a entender que para soltar el sobrepeso hace falta dejar de sobrevivir y empezar a vivir, necesito empezar a girarme hacia atrás y ver qué es lo que yo he vivido, qué es lo que yo he vivido como mujer, cuáles han sido mis rupturas, cuál ha sido mi situación como mujer frente a la vida, o será que es que yo llevo toda la vida siendo hermana mayor, luego esposa, luego madre, y me di cuenta que yo no cuento, y me di cuenta que nunca me he priorizado. Entonces es una invitación a mirarnos. Por favor, no es solo cogernos la piel así y decir, quiero quitarme esto. Es hacer una visualización en nuestro interior, empezar a mirar nuestras heridas más profundas para que esto no solo sea real, sino que sea sostenible en el tiempo. Muy bien, ahora sí son las 9. Chicas, preguntas, por favor. Caro, ya que dice por aquí, Caro, salud, muchas gracias. Escuchar los casos es muy importante, muy bien, me encanta. Bueno, antes de cerrar, algo importante. El viernes 2 de junio vamos a tener nuestro tercer directo que se llama Traduce el lenguaje de tu cuerpo. Es decir, hoy vimos casos de por qué estas personas empezaron a tener sobrepeso, pero resulta que el viernes vamos a traducir qué quiere decir acumular grasa en los brazos, qué quiere decir que yo tenga tanta grasa en mi vientre bajo, qué quiere decir que yo aumente de peso en una semana, mucho, y luego vuelva y cae. De eso se va a tratar el directo del viernes, Traduce el lenguaje de tu cuerpo. A la misma hora, por el mismo canal, Instagram y el grupo de Facebook. Ahora, si no te has inscrito, recuerda que debes hacerlo para que recibas en tu correo electrónico las hojas de trabajo y el replay. Eso es lo más importante, chicas, porque yo lo cuelgo ahora en Instagram, pero luego lo voy a borrar, ¿vale? Luego voy a borrar todo esto de Instagram. Pero si tú estás dentro del correo, pues te llega a tu casa, te puedes ver el replay más tranquila y puedes hacer las hojas de trabajo. Moni dice, saludos, Carol, tener la posibilidad de una hipnosis es hermoso. Se descubre cosas maravillosas que no recordaba y entiendo por qué. Me miro con compasión y empiezo a amarnos. Maravilloso, Carol. Sí, con Carol hicimos una hipnosis de regresión a la infancia que fue espectacular. Qué bien, Carol, me alegra mucho. Carol, por ejemplo, es un caso excepcional, es un caso de verdad precioso. Vamos a hablar en el término físico. Números, cuéntame números.
Carol bajó 13 kilos, 13. Vamos a hablar del cambio emocional, una nueva mujer, una mujer que superó su herida de abandono, una mujer que se empezó a mirar con compasión, una mujer que muchas veces es muy duro dar lo que no recibí, ¿sí? Si yo soy madre y no recibí amor, no recibí nada, para mí va a ser muy duro darlo. Pero Carol se fue al otro lado, le faltó todo eso y justamente eso que le faltó fue el motor para darlo a sus hijos. Amor, contención, escucha y mejor aún, que hoy en día no hay ninguna culpa ni rencor con sus padres, sino todo un proceso de aprendizaje y entendimiento que nuestros padres en su momento hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían. Muy bien, por favor el viernes no se lo pierdan, de verdad va a estar maravilloso y al final les voy a contar algo muy bonito al final del directo del viernes 2 de junio. Favor, antes de terminar, cuando deje aquí el directo me harían un gran favor con algo sencillo, comenten. ¿Por qué? Somos muchos en Instagram, somos muchas personas que hacemos este trabajo, somos muchas las personas que queremos que nuestro mensaje llegue a muchas personas. Yo vivo en Italia, pero las chicas de Conexión Alimento están en Miami, están en República Dominicana, están en México, por aquí veo a Mónica que está desde México, en Colombia obviamente, hay muchas chicas Conexión Alimento. Para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de mujeres posible, me hacen un gran favor cuando cada vez que comentan, cada vez que dejan un like, cada vez que dicen, bueno, esto es como mi aporte. Mi compromiso es dar esta información, toda esta semana ha sido una información gratuita, el compromiso que les pido es tan solo ese y obviamente que hagan las hojas de trabajo porque es un regalo con todo mi amor para ustedes, porque cuando ustedes se sientan y hacen esas hojas de trabajo, empiezan a sacar del inconsciente a ese papel. Recuerden que el lunes les dije, es como cuando sacan del sótano o algo y lo llevan al primer piso y dicen, toda la vida habían dicho voy a hacer dieta, pero resulta que cuando hacen las hojas de trabajo empiezan a escribir, dicen, ¿verdad que yo estuve en incubadora 2 meses? Hay casos. ¿Cuántos son 2 meses para un recién nacido? Las que son madres aquí, ¿qué piensan que son 2 meses para un recién nacido? Una eternidad, una eternidad. Ahí se gesta un conflicto de abandono. Clau dice, ahí estaré. Majo dice, hermoso todo, maravilloso, maravilloso, chicas. Gracias por estar aquí. Nos vemos el viernes. Por favor, no falten. Si alguien no se ha inscrito, en mi video tienen la página. Un beso a todas y gracias de corazón, gracias por estar aquí, porque obviamente que haya más gente, pues me impulsa a mí a hacer estos directos y a compartir esta información gratuitamente cada vez más. Un beso y feliz noche.